Sofonías significa el Señor oculta. Y pues como les había dicho, pues Sofonías es el último profeta preexílico, o sea, el último profeta antes de que los judíos sean llevados a la cautividad. Jeremías es considerado un profeta preexílico y también exílico, porque profetizó parte antes del cautiverio y también durante el cautiverio. Ajá. Pero bueno, de los que exclusivamente profetizaron antes del cautiverio, pues terminaríamos esta parte de los profetas preexílicos con Sofonías. Recuerden ustedes que primero estuvimos revisando los profetas que profetizaron para el reino del norte, ¿sí? Que dentro de ese grupo pues se encontraba Jonás, Amós y Oseas. Jonás básicamente profetizó para Nínive, pero se considera dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque profetizó durante el imperio asirio, recuérdenlo. Está el grupo de los profetas que profetizaron también durante el imperio asirio, pero para el reino del sur, y dentro de esos profetas está Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Después empezamos a ver los profetas que profetizaron durante el imperio babilónico, ¿sí? Dentro de esos profetas está Nahum, que ya lo vimos, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Y posteriormente también dentro de ese grupo de profetas que profetizaron cuando Babilonia era el imperio que pues gobernaba en ese mundo antiguo. Durante el cautiverio vamos a ver que los profetas que el Señor levantó fueron a Ezequiel y a Daniel, ¿sí? Entonces, así se clasifican ellos según el tiempo y según el imperio bajo el cual ellos están profetizando. Y finalmente el último grupo de profetas que vamos a ver son los que profetizan cuando el pueblo judío retorna de esa cautividad nuevamente a habitar Jerusalén. Y en ese grupo vamos a estar viendo al profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí está claro? Sus caras. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya sabemos que han sido 3 imperios: asirio, babilónico y después el persa, ¿verdad? Ahorita estamos en el babilónico, ¿sí? Bueno, entonces Sofonías, pues les decía que significa el Señor oculta. Y Sofonías era descendiente de un rey. Vamos a verlo en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Recuerdan al famoso Ezequías? Estuvimos hablando bastante de él. No me digan que no se acuerdan. ¿Quién fue Ezequías? ¿Y con qué profeta lo vimos? Con Isaías, ¿no? Con Isaías. Que andaba ahí de exhibicionista con sus cosas materiales. Exactamente, muy bien. Y que lo agarraron con todo así, que es para quitarle. Le dieron, le digo, alguien, voy a estar seguro aunque me lleven cautivo, pero voy a estar escondido. Exactamente, que estuvo enfermo, ¿verdad? El Señor le dio 15 años más de vida. Bueno, resulta que ese rey Ezequías, según la genealogía que estamos viendo aquí, viene siendo tataranieto. Sofonías viene siendo tataranieto del rey Ezequías. Y él profetizó en días de Josías.
Este rey se caracterizó porque durante el tiempo que gobernó el rey Josías, hubo una restauración en Judá, ¿sí? Porque hicieron una restauración del templo de Salomón, porque pues las personas se habían olvidado de Dios y el templo estaba abandonado, ¿sí? Estaba, ¿sí? Abandonado. Entonces empezaron a hacer unas restauraciones en el templo. Cuando empezaron a hacer esas restauraciones, cuenta la historia bíblica que ellos encontraron unos rollos en el templo. Y a partir de que empezaron a leer esos rollos de la ley de Moisés, pues el pueblo empezó a reflexionar: no estamos haciendo conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y empiezan a leer la palabra, pero siempre que el pueblo empieza a leer la palabra, eso trae un avivamiento y trae una restauración espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos vivifica, la palabra es lo que ministra nuestros corazones. Es cuando el pueblo empieza, y el rey sobre todo, y todo su séquito, ¿verdad?, empiezan a leer nuevamente la palabra, hay una restauración espiritual en Judá. Entonces, durante ese tiempo, profetizó el profeta Sofonías. Aquí por eso nos dice que Josías fue el último rey piadoso de Judá, porque de los casi 20 reyes que tuvo el reino del sur, pues podemos contar con los dedos de una mano, ¿verdad?, los que realmente fueron reyes buenos, reyes que buscaron la presencia de Dios. Y habíamos leído que Ezequías fue uno de esos reyes de cuando el reino estuvo dividido, buscó la presencia del Señor. Amén. Entonces, siendo tataranieto de Ezequías, Sofonías pues tenía ese acceso para poder profetizar directamente a los reyes. ¿De qué otro rey, de qué otro profeta habíamos visto que también tenía ese acceso? Isaías. Ah, muy bien, hermano, de Isaías. Porque pues no todos los profetas tenían esa facilidad, ¿verdad?, de acercarse al palacio, poder profetizar, dar una palabra de parte de Dios a esas personas en esas jerarquías. Sí, sin embargo, Sofonías fue uno de ellos. Isaías también fue uno de ellos que tuvo esa facilidad. Entonces, pues ya sabemos que el contexto, la siguiente, Sam. El contexto durante el cual profetiza el profeta Sofonías es en este tiempo en el que el rey Josías estaba gobernando. Ya vimos que hubo profetas durante el imperio asirio, lo acabo de decir, que fueron ¿quiénes? Lo acabo de decir. Hubo profetas durante el imperio asirio, que fueron ¿quiénes? Los que acabo de decir ahorita cuando empezó la clase. Jonás, Amós, Oseas, Abdías, Joel, Miqueas e Isaías. Posteriormente empieza el imperio babilónico. ¿Cuáles son los profetas que hemos dado que están profetizando bajo el imperio de Babilonia? Los que hemos visto en las dos últimas clases: Nahum, Habacuc y ahora Sofonías, y posteriormente Jeremías. Ellos están profetizando durante el imperio babilonio, ¿sí? Y vamos a ver que durante el periodo de la cautividad va a profetizar Ezequiel y Daniel. Toda esta tira de profetas entra dentro del imperio babilonio. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos, pues más o menos, ¿verdad?, ese orden
en nuestra cabecita, porque así a nosotros se nos va a facilitar relacionar a un profeta con otro. Entonces, si yo les digo esto que está aquí, que Sofonías está profetizando al mismo tiempo que Jeremías, que Habacuc y Nahum, a ustedes se les va a facilitar decirme por qué. ¿Por qué son contemporáneos? ¿Por qué, hermano Marco? Por el reinado que lo que vivían. Exactamente. El reinado de Asiria, de Babilonia o de Persia. Exactamente, porque así usted rápidamente va a relacionar a Jeremías, Habacuc y Nahum están profetizando bajo el gobierno del imperio babilónico, ¿sí? Y así podemos ir agrupándolos y saber qué profeta es contemporáneo con otro. Anteriormente, el miércoles pasado, vimos al profeta Nahum profetizando ¿contra quién? Oh. ¿Contra quién profetizó Nahum? Lo vimos el miércoles antes pasado, porque el pasado vimos a Habacuc. Con Babilonia. No, ay hermanos, Nahum. Bueno, profetizó con el pueblo del sur. No, hermano, contra Nínive. Cierto, igual que Recuerden que Jonás, cuando profetizó Jonás, el Señor les dio oportunidad, pero cuando el Señor envió a Nahum, ahí sí ya fue el último aviso, ¿sí? Ya el Señor iba a destruir, ahora sí, a Nínive, ¿sí? Hay que repasar, hermanos. Cuando vieron las compuertas, ¿no? Exactamente. Esa profecía fue de Nahum y la vimos el miércoles antes pasado. Estaba cerca de los ríos. Entonces, por eso Nahum no registra nada sobre el pecado de Judá. ¿Por qué? Pues porque el Señor envió a Nahum a profetizar contra Nínive, no contra Judá. A pesar de que Nahum pues era pues del reino del sur. El Señor lo envía a profetizar contra Nínive. Amén. Entonces, viendo que Nahum y que Sofonías, vamos relacionando lo que hemos visto. Viendo que Nahum y que Sofonías eran contemporáneos y en base a lo que les acabo de decir, que Sofonías profetizó durante el reinado del rey Josías, y Josías fue un rey bueno que trajo una restauración al templo por los rollos olvidados que se encontraron en el templo cuando estaban haciendo la restauración del templo de Salomón. Entonces por eso podemos decir que en ese momento, ¿verdad?, de la historia, no hubo necesidad de que Nahum profetizara algo en contra de Judá, puesto que había un avivamiento en ese momento. Entonces la profecía de Nahum fue para una nación extranjera. Ya había pasado el reinado de Manasés, que fue quien asesinó, según la tradición judía, al profeta Isaías. Ya había pasado el reinado de Amón, ¿sí? Y pues ahorita estaba el reinado de Josías. Sin embargo, ese avivamiento, por llamarlo de alguna manera, al cual Josías guió al pueblo, no fue desde que empezó su reinado, sino posterior a cuando encontraron esos rollos en el templo. De hecho, les voy a compartir una prédica muy bonita que mi esposo hizo cuando apenas empezaba la iglesia, que se llama La Palabra Olvidada, y habla precisamente sobre el rey Josías. Me recuerdo mucho esa prédica. Hay unas que quedan así, muy grabadas. Sí, muy grabadas, y esa es una de las que recuerdo muy bien de cuando apenas empezaba la obra, y se llama así, La Palabra Olvidada. Ahí está en el YouTube, se las recomiendo esa prédica. Y bueno, posteriormente, pues en este tiempo, pues el Señor manda a Sofonías, ahora sí, a dar un ultimátum al pueblo de Judá, que tristemente, como podemos ver,
hasta el momento de ahora no ha cambiado y ya es inminente que van a ser llevados cautivos. Profetiza Sofonías, y posteriormente, como les dije, el miércoles vamos a empezar a ver Jeremías, y es exactamente durante el tiempo que está ministrando el profeta Jeremías cuando el pueblo por fin es llevado cautivo a Babilonia. Entonces ya estos son los últimos profetas, y la palabra del Señor es muy dura. Dice la palabra a partir del versículo 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era uno de los dioses. Y a los que sobre los terrados, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Ahí se refiere a el tiempo del cautiverio. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Cuando empieza la profecía de Sofonías, de hecho muchos teólogos le llaman el Génesis invertido o el Génesis al revés, porque el Señor empieza a decir, así como en Génesis dice, y creó el Señor los animales y las aves y a los hombres, ¿no? En Sofonías el Señor empieza a decir, y destruiré a los hombres, a los animales, a las aves, ¿no? Por eso es que muchos comentaristas bíblicos le llaman así a este capítulo 1 de Sofonías, el Génesis al revés, porque pues en un momento Dios creó, pero ahora el Señor está profetizando que Él va a destruir prácticamente en el mismo orden en que los creó. Amén. Y nuevamente le está recordando a Judá cuáles son sus pecados, y está el pecado de la idolatría. Básicamente el Señor está hablando de las puertas de Jerusalén. Jerusalén, como ustedes saben, estaba rodeado de murallas y tenía varias puertas. De hecho, cuando llega el tiempo de esos libros ya los vimos, pero bueno, cuando llega el tiempo del retorno, de los libros que hablan sobre eso, que es Esdras, Nehemías. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo está restaurando las murallas de Jerusalén, también nos habla de la restauración de estas puertas. Aquí nos habla de la puerta del pescado, nos habla de la segunda puerta. Esas puertas estaban alrededor de las murallas de Jerusalén. Y dice ahora que habrá clamor desde esas puertas de Jerusalén. Habrá clamor, y se está refiriendo a ese día del Señor en el que Nabucodonosor pues va a entrar con todo su ejército y pues va a destruir todo lo que hay en Jerusalén. Dice el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna.
¿Y cuántas veces nos está hablando el Señor nuevamente? ¿Cierto? Ya hemos visto que nos va a pesar con balanza, que nos va a medir con la plomada del albañil, que ¿cuál otro era el que hablaba de que nos va a poner en pesas, ¿no? A lo largo de los libros proféticos vemos cómo el Señor va metafóricamente, ¿no?, a medirnos a nosotros, y ahora dice: escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Qué quiere decir eso? Muy a Va a buscar por todos lados. Muy a detalle, exactamente. Y así como le llegó el día a Jerusalén, también va a llegar ese día para toda la humanidad, en la que el Señor nos escudriñará con linterna. Dice: y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Fíjense, y esto me parece como las personas que hoy día, ustedes han escuchado personas que irónicamente, cuando por ejemplo nosotros los cristianos decimos, cambia tu vida, busca al Señor, búscale mientras pueda ser hallado, porque mira que Cristo viene, en su palabra Él prometió que Él va a volver y va a juzgar a la tierra. ¿Y qué dicen muchas personas? No, pues desde que yo nací estoy escuchando que Cristo viene, y nada que viene, ¿no? Y desde que yo nací te estoy escuchando ese cuento de que Cristo viene y nada que viene. cada vez está más cerca el tiempo. Ajá, y las personas se burlan, ¿no? Yo he conocido personas así, o sea, que literalmente se burlan cuando nosotros decimos que Cristo viene. Y así mismo habían personas en este tiempo que en su corazón decían así: el Señor no va a hacer nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pura amenazadera con tanto profeta que ha mandado, pero realmente no va a hacer nada. Y personas que veían que como pasaban los años y pasaba el tiempo y iba un profeta tras otro y un profeta tras otro, y todos decían lo mismo, que el Señor iba a mandar un juicio para su pueblo, pues nadie creía, hasta no verlo, no creyeron que efectivamente toda esta palabra que estaban dando los profetas en un momento se iba a cumplir. Y dice: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Y efectivamente todo esto pasó. Los judíos fueron sacados de su tierra, y pues todo por cuanto habían luchado, todo por cuanto habían trabajado, ahí se quedó. Nadie se pudo llevar ni su casa, ni sus tierras, ni sus edificaciones. Todo eso, muchos fueron destruidos porque el ejército babilonio destruyó muchas cosas. De hecho, pues cuando regresa el pueblo, nos dice en el libro de Esdras y de Nehemías que juntamente cuando construían las murallas y restauraban el templo, pues la gente también llegó nuevamente a organizarse en la tierra y a construir nuevamente sus casas, porque Babilonia todo lo destruyó, no quedó absolutamente nada, así tal cual como lo dice el profeta Sofonías. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo
y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y entonces aquí ya vemos el ultimátum que el Señor está dando. Ciertamente habíamos escuchado de un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, de un Dios que es paciente, de un Dios que es amor, pero de un Dios que también es justicia. Y aquí el Señor les está diciendo, ya se burlaron demasiado de mí, ya pensaron que definitivamente todo lo que les había advertido no se iba a cumplir. Pues les digo que ya llegó el tiempo. Pero fíjense, a lo mejor lo que para nosotros los hombres se hace lejano, para el Señor está cerca. Y por eso Él constantemente, a pesar de que vemos que estas profecías fueron a través de diversos siglos, o sea, pasaron años para que eso sucediera. Y desde los primeros profetas el Señor les está diciendo, cercano está el día de Jehová, ¿cierto? Cercano está el día de Jehová, cercano está el día de Jehová. O sea, lo que para el Señor estaba muy cerca, y el Señor les está avisando, ¿cierto?, de que ya esto va a pasar, y pasaron siglos para que pasara, ¿sí? A los hombres se les hacía muy lejos. Por eso dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años. Él te puede decir mañana, pero ese mañana de Dios en su vocabulario no es el mismo mañana de nosotros. Y Él a través de todos sus profetas está diciendo pronto, pronto, porque desde cuándo estamos escuchando esto, ¿cierto? En Amós, que profetizó desde hace mucho tiempo, el Señor le había dado a Amós una visión de una canasta con frutas maduras, y eso significaba que ya era inminente el castigo para su pueblo. Sin embargo, vemos que después de Amós todavía siguen viniendo más profetas y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, allí, en ese tiempo, en esa misericordia y en esa paciencia de Dios, ¿qué es lo que pasa con las personas? En lugar de acercarse, dicen, no va a pasar nada. Es mentira, Cristo no viene. Es mentira, no me puede pasar nada. Es mentira, pues yo mañana lo busco. No, yo hoy peco, mañana rezo y yo mañana empato. Pero no sabemos si ese mañana va a llegar. Entonces el hombre, el ser humano, y más este pueblo judío, por ser el pueblo escogido del Señor, tenían esa falsa seguridad de que nada les iba a pasar, de que ese juicio que anunciaban los profetas era mentira, porque ellos eran el pueblo escogido del Señor. ¿Y qué pasó? Siguieron pecando y se durmieron en sus laureles. Eso fue lo que pasó. Posteriormente, en el capítulo 2 de Sofonías, vemos juicios contra varias naciones. Vemos juicios contra los filisteos. No se lo voy a leer, pero vemos juicios contra los filisteos. Vemos juicio contra los etíopes. Vemos juicio contra Asiria. ¿Por qué? Porque todas estas naciones hicieron mal contra el pueblo de Dios. Y en este libro del profeta Sofonías, el Señor profetiza en contra de su propio pueblo, pero también en contra de esas 3 naciones que le hicieron daño a su pueblo. Y finalmente, en el capítulo 3, el Señor habla de la redención para los judíos. Pasa la siguiente diapositiva, hijo, antes de pasar a este último capítulo.
Dice propósito y tema. Ajá, eso. Los propósitos y el tema del profeta Sofonías. Sofonías escribió con 3 propósitos relacionados todos con su tema. ¿Cuál era el tema? El día del Señor, ¿sí? Primero, escribió para advertirle a Judá de un juicio inmediato, a menos que se arrepintieran. Juicio que se cumplió, por lo que vimos que no se arrepintieron, ¿cierto? Segundo, escribió para advertir de un juicio futuro, al final del tiempo. En ese día del Señor, Dios juzgaría a todas las naciones. ¿Esto ya se cumplió? No en su totalidad, ¿cierto? Un cumplimiento histórico. ¿Por qué? Porque todas esas naciones contra las cuales profetizó el profeta Sofonías, efectivamente recibieron un juicio de parte de Dios. Pero va a haber un juicio universal para todos aquellos que no recibieron al Señor en su corazón, tal como lo dice Juan 3:17, que los que no han creído, pues ya han sido condenados. Y ese juicio para todas las naciones va a suceder. Y tercero, escribió para prometer a los judíos que llegaría el día cuando Dios restauraría a su pueblo. Esta profecía también tiene un cumplimiento histórico porque, claro que sí, hubo un momento en el que Dios restauró a los judíos y fue el momento en el cual el Señor levanta al rey Ciro, lanzan un decreto de que los judíos pueden volver a Jerusalén y ellos regresan a su tierra, a sus casas, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen su templo y son restaurados como nación. Amén. Pero también sabemos nosotros que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sufrido, ¿cierto? Sigue sufriendo al día de hoy, sigue sufriendo al día de hoy. Sufrió con Hitler, sufre con los árabes, sigue sufriendo al día de hoy el pueblo judío. Y el Señor promete una restauración para su pueblo. Hay muchos judíos que están dispersos en todos los países del mundo. Hay judíos y hay una promesa de parte de Dios de que Él los hará volver a su tierra y de que Él va a restaurar completamente a su pueblo que Él escogió. Entonces aquí también podemos ver que hay un cumplimiento histórico, pero también hay un cumplimiento futuro, en el que nosotros vamos a ver que el Señor va a restaurar a Israel. Amén. Ahora, dice 5 cosas especiales acerca de Sofonías. Es el único profeta que da 4 generaciones de su genealogía. Ya lo vimos ahí en el capítulo 1, versículo 1. En el Antiguo Testamento da a conocer más que otros sobre el día del Señor. Muestra que los predicadores necesitan advertirles a algunos y consolar a otros. Ya vimos la advertencia, capítulo 1, capítulo 2, y ahorita vamos a ver el consuelo en el capítulo 3. Registra mucho en cuanto al tiempo cuando Dios restaurará a su pueblo. Y los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia de él en cuanto al día del Señor. Ahora sí vamos al capítulo 3. Y dice la palabra: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley,
Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Aquí ya está el consuelo y la promesa de esperanza para el remanente fiel. ¿Estamos de acuerdo? Dice, dejaré de en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y aquí viene la suprema palabra de esperanza que Sofonías da al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque el Señor se goza en el remanente. Ciertamente, en todos los momentos de la historia, amados hermanos, ha habido maldad. En todos los momentos de la historia de la humanidad ha habido maldad en extremo, según la época. Para nosotros ahorita lo que está pasando es extremo. Pero por ejemplo, en el libro de Génesis, lo que ocurría en Sodoma y Gomorra en ese momento era el pecado extremo. ¿Sí me doy a entender? Pero siempre hay un remanente que es fiel. Así sea un hombre, lo hemos visto a lo largo de toda la escritura. Así sea un hombre, así sea una familia, así sea una tribu, así sea una nación, siempre permanece un remanente que es fiel al Señor, y en esos el Señor se regocija. Y por eso dice la palabra, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice